Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca pensé que la traición y el horror pudieran entrelazarse de una manera tan perversa. Todo comenzó con una simple sospecha, pero lo que descubrí superó cualquier pesadilla que pudiera imaginar. Mi nombre es Alejandro, y esta es la historia de cómo el amante de mi esposa no solo destruyó mi matrimonio, sino que también desató fuerzas oscuras que amenazaron con consumir mi alma. Vivíamos en un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, rodeados de niebla y leyendas antiguas. Mi esposa, Mariana, era una mujer hermosa y encantadora, pero últimamente su comportamiento había cambiado. Se ausentaba por largas horas, y cuando regresaba, traía consigo un aroma extraño, una mezcla de incienso y tierra mojada. Una noche, decidí seguirla. La vi adentrarse en el bosque, hasta llegar a una cabaña oculta entre los árboles. Desde la ventana, observé cómo se encontraba con un hombre de aspecto siniestro, vestido con ropas oscuras y ojos que brillaban en la penumbra. Lo que presencié esa noche fue un ritual de brujería. Mariana y su amante invocaban a entidades desconocidas, ofreciendo sacrificios y pronunciando palabras en lenguas olvidadas. El miedo se apoderó de mí, pero no podía apartar la vista. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una espiral de terror. Sombras me seguían, susurros me atormentaban, y pesadillas me asaltaban cada noche. Descubrí que el amante de mi esposa no era un hombre común, sino un brujo que había sellado un pacto con fuerzas malignas. Intenté confrontar a Mariana, pero ella ya no era la misma. Sus ojos reflejaban una oscuridad profunda, y su voz tenía un tono gutural que me helaba la sangre. Me di cuenta de que había perdido a la mujer que amaba, y que ahora estaba solo en una lucha contra el mal. Desesperado, busqué la ayuda de un curandero local, don Julián, quien me explicó que estaba siendo víctima de una maldición. Juntos, emprendimos un viaje para romper el hechizo, enfrentándonos a peligros inimaginables y descubriendo secretos que desafiaban la razón. La batalla final tuvo lugar en la misma cabaña donde todo comenzó. Con la ayuda de don Julián, logré interrumpir el ritual y liberar a Mariana del control del brujo. Sin embargo, el precio fue alto, y las cicatrices de esa experiencia aún me persiguen. La cabaña se desmoronaba entre llamas y cenizas cuando logré sacar a Mariana de allí. Don Julián estaba herido, un corte profundo en el costado, pero aún mantenía la mirada firme, como si supiera que aquello no había terminado del todo. Mariana, débil y confundida, apenas reconocía su entorno. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Sus ojos, aunque ya no negros como pozos, seguían reflejando algo roto. Nos refugiamos en casa de don Julián por varios días. Él vivía en lo alto de una colina, en una construcción antigua de adobe y piedra que olía a hierbas secas y humo. Las noches allí eran frías y silenciosas, pero había una tranquilidad que contrastaba con la oscuridad que habíamos enfrentado. Me aferré a esa paz con todas mis fuerzas, creyendo ingenuamente que lo peor había quedado atrás. Pero la calma fue un engaño. La primera señal fue la desaparición de los perros del pueblo. Todos, en una sola noche. Nadie escuchó ladridos, nadie vio nada. Solo se esfumaron. Lo siguiente fueron las aves. Ni un solo canto al amanecer, ni un cuervo en el cielo. Era como si la vida misma se estuviera retirando de nuestro alrededor. Mariana no hablaba. Pasaba el día sentada en la mecedora frente al fuego, observando las llamas sin parpadear. Algunas noches, me despertaba con la sensación de que me observaban. Al abrir los ojos, la veía a los pies de la cama, inmóvil, con la cabeza ladeada, mirándome fijamente.
Don Julián me explicó que cuando alguien es poseído, aunque se logre romper el ritual, quedan puertas abiertas. Energías que no se cierran del todo. Él temía que algo hubiera entrado a través de Mariana. Algo que ahora nos acechaba. Y tenía razón. Una madrugada, la casa fue atacada. No sé cómo describirlo. No eran hombres, ni animales. Eran sombras densas que se deslizaban por las paredes, que se escurrían bajo las puertas como neblina negra. Una me susurró al oído, su voz era la de Mariana, pero distorsionada, como si saliera de un pozo profundo. Me dijo que no me resistiera, que todo sería más fácil si me rendía. Don Julián dibujó símbolos con sangre en las paredes y quemó hojas de guayusa y copal. Las sombras se replegaron por unas horas, pero sabíamos que volverían. Fue entonces cuando Mariana habló por primera vez desde que la rescaté. Él viene, susurró, su voz temblaba, pero no era de miedo, sino de reverencia. Viene a buscar lo que es suyo. No quise entenderlo, pero don Julián me lo confirmó, el brujo no había muerto. No del todo. Su cuerpo puede haber sido consumido por las llamas, pero su alma, su esencia, se había aferrado a algo o a alguien. Mariana estaba embarazada. No sabíamos desde cuándo. Ella tampoco lo sabía. Pero el niño que crecía en su vientre no era mío. Lo supe apenas lo vi moverse bajo su piel como si tuviera tentáculos. No era un embarazo normal. Las patadas eran espasmos violentos que la hacían gritar, convulsionar, retorcerse como si algo la estuviera devorando desde dentro. Intentamos sacarla del pueblo. Cruzamos la carretera hacia el municipio más cercano, pero no llegamos. La camioneta se detuvo sola, como si algo la hubiera apagado. El aire se volvió espeso, y el sol se ocultó detrás de nubes negras que aparecieron de la nada. En el retrovisor, vi a una figura de pie en medio del camino. Era él. El brujo. Su rostro estaba quemado, pero sus ojos brillaban más que nunca. No se movía, pero cada segundo que pasaba sentía que se acercaba más. Entraba a mi mente. Me hablaba sin palabras, y me decía que Mariana le pertenecía, que el hijo era suyo, que yo era solo un estorbo. Don Julián encendió una vela negra que llevaba escondida. Murmuró en quichua, en voz baja pero firme. El brujo gritó. No con su boca, sino con el cielo. Un trueno partió el aire, y la figura desapareció. Pero eso no era una victoria, solo un retraso. Esa noche, en la casa de un amigo de don Julián, Mariana entró en labor de parto. Era demasiado pronto, pero su cuerpo no pudo más. El bebé no lloró al nacer. No tenía rostro, solo una piel gelatinosa y traslúcida que dejaba ver órganos que latían a diferente ritmo. Lo envolvimos en una manta, incapaces de tocarlo con las manos desnudas. Mariana cayó en coma. Don Julián quiso matarlo de inmediato. Dijo que ese ser era un canal, una llave que mantenía el portal abierto. Pero yo no pude permitirlo. No por amor al niño, ni por esperanza. Fue miedo. Miedo a que al matarlo, lo liberáramos completamente. Lo encerramos en una caja de madera tallada con símbolos antiguos. Usamos cadenas y sellos, sal y obsidiana. Enterramos la caja en lo profundo del bosque, bajo un árbol que crecía torcido, casi como si supiera lo que guardaba debajo. Pasaron semanas. Mariana despertó. Su primer gesto fue llorar, pero no como una madre por su hijo, sino como alguien que ha perdido una parte de su alma. Me abrazó. Por primera vez en meses, sentí que era ella. Que estaba de vuelta. Volvimos al pueblo. La gente nos miraba raro. Muchos sabían, o intuían, que habíamos tocado algo prohibido. Pero tratamos de hacer vida normal. Nos mudamos a una casa pequeña, cerca del río. Compré una tienda, Mariana ayudaba a los niños del colegio. Todo parecía volver a su lugar. Hasta que un día, un niño desapareció.
luego otro y otro más. Todos menores de 6 años. Todos en las cercanías del bosque. Las búsquedas no arrojaban nada, ni huellas, ni rastros. Solo una brisa fría que recorría el campo cada vez que alguien era arrebatado. Y entonces entendí. La caja. El hijo. Nunca lo enterramos lo suficientemente profundo. La tercera y última parte de esta historia te revelará lo que encontré al regresar a ese bosque y lo que vi bajo el árbol. Te la envío ahora. La decisión de volver al bosque no fue fácil. Dormí 3 noches enteras con el machete bajo la cama, sintiendo esa presencia otra vez. Ya no eran solo sueños. El llanto se oía en la madrugada, un llanto de niño, pero con un eco hueco que no pertenecía a este mundo. Mariana lo escuchaba también. Una vez, se levantó sonámbula, con los ojos en blanco, caminando hacia la puerta. Cuando la detuve, me miró y dijo, él ya aprendió a caminar. Sabía que el momento había llegado. Don Julián ya no estaba. Había muerto semanas atrás, solo, en su casa, rodeado de símbolos quemados y un círculo de sal interrumpido. Su cuerpo fue hallado en posición fetal, los ojos abiertos, la boca llena de tierra. Me armé con todo lo que pude, sal negra, una cruz de hierro, hojas de ruda, una soga bendita, y la misma pala con la que habíamos enterrado la caja. Mariana me abrazó antes de salir. No me dijo nada, pero sus ojos me suplicaban que no la dejara sola por mucho tiempo. Caminé al bosque antes del amanecer. La niebla me envolvía, gruesa y pesada como una tela mojada. El viento no soplaba. Ni un insecto. Ni un canto de ave. Solo el crujido de mis pasos y ese susurro grave que parecía salir de entre los árboles. Papá. El árbol seguía allí, aún más retorcido que antes. Sus amas parecían garras, apuntando hacia el cielo como rogando por fuego. Cavé donde lo habíamos enterrado. Cada palada era más pesada, el suelo estaba más duro, como si algo lo empujara desde abajo. Y entonces, lo encontré. La caja seguía allí, pero abierta. Dentro, no había cuerpo, ni huesos, ni restos. Solo un trozo de tela infantil, sucia y cubierta de una baba espesa que apestaba a óxido y carne podrida. Retrocedí, sintiendo que algo me observaba desde detrás del tronco. Me giré de golpe, pero no había nada, o eso creí. Hasta que vi la huella. Pequeña, de pie descalzo, pero con dedos alargados y delgados como garras. Y otra más. Y otra. Rodeaban el árbol. No caminaban. Danzaban. Escuché una risa. Aguda. Como un niño jugando a las escondidas. Y luego un crujido. A mis espaldas. Una figura salió de entre la maleza. Pequeña. No más alta que un niño de 5 años. Pero su piel era grisácea, como cuero podrido, y sus ojos, completamente blancos, se movían en direcciones distintas. Sus dientes, demasiados para una boca tan pequeña, sobresalían como astillas de vidrio. Se detuvo a unos metros de mí, ladeó la cabeza y pronunció mi nombre con voz de mujer. Carlos. Era la voz de Mariana. Corrí. No recuerdo cómo llegué al auto. Solo sé que la puerta se cerró justo cuando algo golpeó el techo con fuerza. Manejar fue una pesadilla, los faros se apagaban, la radio se encendía sola con voces distorsionadas, y varias veces sentí unas pequeñas manos tocar mi nuca desde el asiento trasero. Llegué a casa temblando. Mariana me esperaba en la puerta. Tenía la mirada baja. Ya vino, dijo. Entré, y el olor me golpeó como una pared, a tierra mojada, sangre y leche agria. Toda la casa estaba cubierta de pequeñas huellas, en las paredes, el techo, los cristales. Como si algo hubiera corrido libremente por todas las habitaciones. En la cuna improvisada del cuarto de huéspedes, lo vi. El niño.
El mismo ser que vi nacer, pero más desarrollado. Más humano en apariencia, pero más monstruoso en esencia. Su rostro parecía moldeado a mano por alguien que nunca había visto un rostro real. Tenía boca, ojos y nariz, pero mal ubicados. Y sonreía. Su sonrisa no era infantil. Era burlona. Antigua. Mariana no lloraba. No temblaba. Lo mecía suavemente. «Ya no estás solo», dijo. Me dijo que vendrían más. Intenté sacarla de allí. Le rogué que huyéramos, que lo matáramos, que lo encerráramos de nuevo. Pero ella solo repetía, «Él me eligió. Y ahora, tú también tienes que aceptarlo». No lo hice. Una noche, tomé una garrafa de gasolina y rocié la casa entera. Mariana dormía con el niño en brazos. Me temblaban las manos, pero lo hice. Prendí el fuego. Los gritos que salieron no eran humanos. Ni de mujer. Ni de niño. El fuego crepitaba como si hablara. Y una voz gritó desde las llamas, «Nunca fue tu esposa». El techo colapsó mientras corría. Caí al suelo, y algo me arañó la espalda. No lo vi, pero lo sentí. Una marca en forma de espiral quedó en mi piel. Desde entonces, la llevo. Y la siento arder cada vez que anochece. No hallaron cuerpos en los restos de la casa. Ni huesos. Ni cenizas. Solo una cuna intacta, rodeada de un círculo de tierra quemada donde la hierba jamás volvió a crecer. Han pasado 3 años. Me mudé. Cambio de casa cada 6 meses. No dejo pistas. No uso redes. Pero aún así, a veces escucho su risa detrás de las paredes. Y en los espejos, lo veo. Su rostro pegado al mío. Algunas noches, Mariana se sienta a mi lado mientras duermo. No sé si es un sueño o si realmente viene. Me acaricia el cabello. Me susurra, «Ya pronto nacerán los demás». Y entonces despierto, y en mi cama hay huellas de lodo. Pequeñas. Perfectas. Como si nunca se hubieran ido.